Señor, con nuestras voces, proclamándote el Rey de nuestras vidas. Levante sus manos al cielo y dígale: tú eres el Rey de mi corazón. Te corono como mi Rey, como mi Salvador, como mi sanador, como mi libertador. Vamos, levante su voz y dígale: te corono como mi Redentor, aquel que un día salvará mi alma. Gracias, Señor. Te bendecimos, te bendecimos. Siga hablando con Él, siga hablando y dígale: te doy todo el honor. Tu amor es perfecto, Señor. Tu amor es perfecto.
establezca en este lugar. Tu gloria se establezca en la alabanza, Señor. Pues eres mi Dios, eres mi luz. Mi socorro eres tú, Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al Señor y bendecir el nombre de Cristo? Que diga el nombre del Señor ahí en su lugar. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios. Dígale, Señor, eres digno de alabanza. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y antes la ventosa, santo, 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 santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar. Mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá entre las multitudes, entre las multitudes.
honor y dándote gloria, adorándote, Señor, y dándote a ti las gracias por la obra en la cruz, por haber, Señor, derramado esa sangre por nuestras vidas, Señor, por habernos comprado con tu sangre preciosa, Señor. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de gracia y adorarte. Y un día, Señor, estaremos juntos adorándote frente al mar de cristal, Señor, entre miles y miles, Señor, que guardaron tu palabra, Señor, que caminaron en rectitud, que caminaron, Señor, creyendo, Señor, en ti, que a pesar de las circunstancias no se rindieron, sino caminaron como viendo, Señor, al invisible, Señor, por fe, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Si usted cree que un día estaremos juntos adorando al Señor, denle un fuerte aplauso al Señor y dígale: yo lo creo, yo lo creo. Dígale: yo lo creo que un día estaré. Aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque Él es el que está preparando a la novia para ese día, a la iglesia, la está adornando, la está limpiando, está cada día llevándola a una madurez espiritual conforme la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que voltees con la persona que está a tu lado y le digas: tú eres escogido del Señor. Y no ahora pronto, sino desde antes de la fundación del mundo ya tenía Dios planes para ti y para mí. Y la meta es, la palabra dice, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay mucho todavía por recorrer, iglesia, pero yo sé que con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo lo lograremos. Amén. Estaremos de pie delante del Señor. Amén. Para su gloria. Bien, pueden tomar su lugar. Estudiando, y la vez pasada le enseñé de el discípulo fiel, ¿recuerdan? Los que no vinieron un poquito les enseñé que nosotros entendemos firmemente que Dios es fiel, ¿verdad? E incluso dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel. Pero yo le dije, y no por eso vamos a abusar de la fidelidad de Dios, sino que también nosotros, les enseñé muchos versículos donde nos está llamando también a que nosotros seamos fieles. Amén. Y entonces cuando nosotros empezamos a ser fieles al Señor, entonces el Señor nos toma en cuenta. Quiero decir unas cosas, a través de las Escrituras nosotros hemos entendido la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Amén, amén. Y como siempre le he dicho, no vamos a abusar de la gracia, sino al contrario, la gracia nos debe de motivar y dar ese empujón para cada día nosotros santificarnos y guardarnos para el Señor. ¿Está de acuerdo? Amén. Pero vimos esa característica del discípulo que debe ser ¿qué? Fiel. Fiel a la palabra, fiel a la oración, fiel a la iglesia, fiel a todo lo que conlleva con Dios. Amén. Porque estamos agradecidos. No es obligatoriamente, es un agradecimiento al Señor.
por ver la fidelidad de Dios, por ver cómo nos ha guardado, nos ha suplido, nos ha librado hasta de la misma muerte. Y por esa causa nosotros con agradecimiento debemos ser ¿qué? Fieles a Él. Hoy veremos otra característica que debe de tener el discípulo del Señor, que es permanecer en su palabra. Amén. Diga conmigo, permanecer en su palabra. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, que yo sé que ya se lo ha de saber ya también, porque yo sé que usted es muy estudioso de la palabra del Señor. Amén. Juan 8, 31. Donde dice: la verdad os hará que libres. Pero vamos a ver el 31, verso 31 dice: dijo entonces Jesús, ¿sí lo tienen? A los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis que verdaderamente mis discípulos. Amén. Entonces, para ser un verdadero discípulo del Señor, la Biblia me enseña que debo de permanecer ¿en qué? En su palabra. Y la palabra permanecer tiene muchos significados. Uno de ellos es el persistir, el continuar, el mantenerse, el durar. Amén. Y cuando lo traducimos es mantenerse en la palabra, continuar en la palabra, persistir en la palabra, durar en la palabra. Eso significa permanecer en la palabra del Señor. Ahora, si nosotros entendemos a profundidad lo que el Señor a través de su palabra nos quiere enseñar, es en pocas palabras que tú y yo, si queremos ser discípulos de Cristo, no podemos tener otra fuente de información hacia nuestro corazón si no es la palabra de Dios. ¿Me entiende? Porque el discípulo vive por la palabra, se da por la palabra, predica la palabra y su vida es la palabra de Dios. Es lo que lo afirma el discípulo, es el conocimiento pleno de Dios para nosotros. Tú y yo no podemos estar buscando consejería fuera de la palabra de Dios, porque ya tenemos al consejero, que es el Espíritu Santo, que a través de su palabra nos da todos los consejos, ¿sí o no? No tengo que ir a buscar otra fuente, ya que la fuente misma la tenemos aquí en nuestras manos y es la bendita palabra del Señor. Por eso tú y yo, cada vez que pasamos o confrontamos una situación difícil, antes de ir a otros lugares, debemos de ir ¿a qué? A la palabra, porque somos discípulos del Señor. Y aquí lo dice claramente: seréis verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Y ya sabe lo que conlleva vivir en la palabra del Señor. Cada día Dios nos dice qué hacer y qué no hacer, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Todo tenemos que tener de estándar la palabra de Dios. Nuestra mente, toda nuestra enseñanza o tu conocimiento lo debes ajustar a la palabra de Cristo. Si tu pensamiento está fuera de la palabra, ese pensamiento está mal. Debo llevarlo cautivo a la obediencia ¿a qué? A Cristo, que es también la palabra del Señor. Todo se mide a través de la palabra. No podemos ni más ni menos, sino lo que la misma palabra nos enseñe. Por eso la necesidad de tener como hábito el escudriñar que la palabra de Dios, porque ahí es donde permanece el discípulo. No puede hacer nada porque él sabe que cualquier cosa que haga fuera de la palabra va a tener consecuencias. ¿Está de acuerdo? ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? La Biblia te dice: permanece en la palabra de Cristo. Amén. Permanece en el Señor. Si vamos ahí a Juan capítulo 7, recórrase poquito por favor, y vamos a ver el verso 16. Vamos a ver que esta misma doctrina Jesús enseñó
que venía del mismo Dios. Amén. Y si lo tienes ahí donde dice, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina, ¿qué dice? No es mía, o mi enseñanza, o la palabra que te voy a enseñar, sino de aquel que me envió. Amén. Aún Jesús atribuye que esa enseñanza no es de él. Dice, es del que me envió, es del Padre. Vengo a hablarles algo del Padre. Amén. Fíjense bien, ni aún él se atribuye eso, sino que dice, yo vengo a hacer lo que el Padre me dijo que viniera a hablar o decir, sino de aquel que me envió. Y el 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Es algo que tú y yo tenemos que tener. Hoy en día necesitamos estar seguros de la doctrina de Dios. Aunque escuchemos miles y miles de predicaciones o mensajes, no todos tienen el sustento bíblico. Amén. O lo combinan. Cuando usted pide un combinado entre bíblico y no bíblico, que tampoco eso es de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que escudriñar para que no seamos engañados, como un deber del discípulo que debe de tener, ver si es cierto lo que se está hablando o lo que se está predicando. No tenemos que caer en el emocionalismo, sino tenemos que ser receptores de la verdad de Cristo. ¿Sí? Porque a veces nos vamos con la finta. Ahorita usted se va a dar cuenta que hay más motivadores que predicadores. Hay más gente que motiva al éxito, a que estés bien, te motiva y motiva y motiva para que seas una persona feliz, ¿verdad? Hay mucho motivador que toma la palabra del Señor, pero que en su fin no deja el sustento bíblico que es la palabra. Motivan muy bonito porque hay gente que estudió para motivar. Amén. Mas sin embargo, eso no tiene que ver nada con la fuerza y la fortaleza de la misma palabra de Dios. Ahora, si ese motivador está bajo la palabra del Señor, lo escucho. Pero si empieza a hablar cosas que están fuera de la Biblia y de vez en cuando mete a Dios y luego mete otras cosas y luego habla de allá y luego empieza a hacer ahí un pozole. ¿Sabe por qué se le llama pozole? Porque tiene de todo, ¿verdad? Le pone usted y hace una revoltura ahí. Entonces de repente ya la doctrina o la enseñanza de Cristo ya no hace el efecto en la persona, entra en una confusión. Amén. Y Dios no nos mandó aquí para estar de motivadores, nos mandó a enseñar la palabra de Dios así como está, sin quitarle, ni ponerle, ni adornarla, ni suavizarla. Se le tiene que llamar lo que es a lo que es. Porque si de por sí, diciéndonos cosas fuertes, la palabra del Señor no entendemos, imagínense si se la llevan así como suavecita, para que no se enoje el hermano. No prediquen de eso porque luego se enoja la iglesia. Era como que si Jesús estuvo predicando así, ¿verdad? Era un hombre que predicaba como venía, como era la palabra del Señor. Nosotros, al llamarnos discípulos, tenemos que tener ese discernimiento espiritual de escuchar las cosas que están sustentadas en la palabra de Dios. Lo demás, diga conmigo, es basura. Amén. Ya los demás se dan de cuenta que no le va a hacer nada. La misma palabra tiene el sustento para llevarnos a un crecimiento, a una madurez espiritual. Entonces la palabra de Dios, hermano, es suficiente para transformar los corazones. Amén. No necesita más. La misma palabra, cuando tú la recibes con tu corazón dispuesto, con esa buena tierra, es cuando hace efecto. ¿Sí lo entiendes? El problema no es la palabra, el problema somos nosotros
que a veces no venimos dispuestos a escuchar la palabra, o que cuestionamos la palabra de Dios, o que simplemente me estás escuchando hablar, pero tu mente está en otro lado. ¿Sí? Tú oyes que hablo, pero tu mente está ya pensando en miles de cosas. Eso también nunca le va a dar la satisfacción de lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Segunda de Juan 1:9, por favor. Estamos hablando característica de los discípulos. El discípulo debe de permanecer en la palabra, debe de cuidar la doctrina que tiene. Amén. ¿Qué le dije? Segunda de Juan. Ok, segunda de Juan 1:9. ¿Ya lo tiene? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Fíjese qué dura palabra. Por eso le digo que la palabra es dura. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, en la enseñanza del Señor Jesús, simplemente no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Entonces, ¿por qué tanto escuchamos mensajes de veras que sin sustento bíblico? Porque simplemente no tienen ¿a quién? No tienen a Dios. ¿Sí lo dice así? Agarran otro tipo de doctrina, agarran de Dios como escudo, ¿sí? Para que la gente ponga atención, pero en realidad la enseñanza no está conducida a la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Simplemente porque no tienen a Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde es esto? A veces se le hace a la gente fácil enseñar de la palabra, hablar y decir, cuando en verdad tuercen la Biblia y proclaman conocer a Dios, pero la Biblia me dice que no tienen a Dios. Dirán lo que tú quieras, dirán infinidad de cosas, pero la Biblia me dice no tiene a Dios. Pero dice el que persevera en la doctrina, o sea, en la enseñanza del Señor, en la palabra de Dios, dice, ese tiene al Padre y al Hijo. O sea, ese sí tiene a Dios. Amén. Por eso nosotros, aunque la palabra de Dios sea muy dura para nosotros, debemos de perseverar en ella, porque si no vamos a agarrar otro camino, porque la palabra de Dios es dura. Entonces a la gente no le gusta ser confrontada con la palabra, porque la palabra de Dios entra hasta lo más profundo del corazón y revela tus pensamientos y revela la intención de tu corazón. Entonces mucha gente no quiere que se le revele eso, quiere tenerlo guardado, no quiere. Entonces dice, no, yo no me la quiero complicar, mejor me voy por este lado, porque por acá está más sencillo. Veo que se valen más cosas, ¿sí? Veo que acá es mejor. Entonces en ese momento te sales de la doctrina de Cristo, y es porque no tienes a Dios. Por eso ya no te llama la atención la palabra viva y eficaz. Te gusta otro tipo de alimento porque ya no tienes a Dios. Esto es bien sencillo, iglesia. Esto es bien fácil de discernir. Cuando tú amas a Dios, su palabra, vas a permanecer en ella, vas a tener el cuidado de tener la lectura bíblica, te vas a informar, vas a estar dependiendo de la palabra, porque tienes a Dios. Amén. El que no tiene a Dios, no le importa esto que estoy enseñando, porque dice, todos los caminos llevan a Dios, como dice que todos los caminos llevan a Roma, y todos los caminos, no es cierto. ¿Quién dijo que todos los caminos llevan a Dios? ¿Sí me entienden? Por eso hay que aprender para no desviarnos, no salirnos y luego darnos cuenta
que todo lo que hicimos fue en vano por no tener la doctrina de Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Vayamos a 1 de Timoteo 4:16. Si recuerda que hablé un poco de Timoteo porque era un discípulo fiel de Pablo, ¿verdad? Y que era muy recomendado. O sea, Pablo decía: ábranle la puerta a Timoteo donde quiera que vaya, porque haga de cuenta que yo voy. O sea, tanta confianza, tanta fidelidad que tenía Timoteo, que era muy recomendado de Pablo. Entonces vimos que Timoteo, la característica era de que era una persona fiel al servicio de Dios. Amén. Ahí en Timoteo 4, verso 16, dice de esta manera: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de quién? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién? Y a los que te oyeren. No solamente es en ti la situación, iglesia. Alrededor de ti hay gente, hay familia, hay amigos, hay parientes. No solamente tú vas a hacer que tu alrededor crezca en el Señor, sino que también puedes tú hacer que las que están alrededor de ti tropiecen. ¿Por qué? Dice, primero, te debes de cuidar de ti mismo, hablando ahí como de testimonio. ¿Sí? Cuídate de ti mismo. Y también, ¿por qué? Porque el corazón es engañoso. Y hasta nosotros mismos podemos engañarnos a nosotros. Fíjense que hasta dónde llegamos, ¿verdad? Como que no vemos y lo hacemos, ¿verdad? O sea, nosotros mismos, cuídate de ti. ¿Sí? Como si no te cuides ya tanto del diablo, cuídate de ti mismo. Amén. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús se va toda maldad, pero nosotros estamos cargándonos para allá y para acá, llevamos nuestra vida para todos lados. Dice, y también cuida de la doctrina, persiste, o sea, sigue allí en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que están alrededor de ti, a los que te oyeren. La importancia, ¿ve la importancia? De repente uno se centra en que, pues nomás yo, mientras yo esté bien con el Señor, que los demás rueden. Así tiene mucha gente el pensamiento. No, espérate, no es así. Qué bueno que estés con el Señor, y porque estás con el Señor vas a testificar alrededor de ti, ¿verdad que sí? Dices tú, mientras yo esté bien con Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Ya los demás? Ah, bueno, si estás bien con Dios, como tú lo dices decir y lo crees, entonces debes de dar testimonio alrededor. Amén. ¿Te fijas que una cosa cómo te lleva a la otra? Porque dices que estás bien con Dios. Entonces, automáticamente, si mi vida está bien con Dios, quiere decir que soy testimonio alrededor de mí. Y de las palabras, de la enseñanza que hablo, ellos van a escuchar a los que están alrededor de ti. Palabras de vida, palabras de verdad, palabras en las cuales va a haber tantos milagros que Dios va a rescatar tanta gente alrededor de ti cuando tú entiendas este principio. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, o sea, de lo que hables. Y un día le enseñé, hablemos palabras de vida, no palabras de muerte, de fracaso, de miedo, de temor, porque eso se contagia. No solamente a ti, sino contagias a quién, a los que están a tu alrededor. La situación es que Dios quiere salvar a toda la familia. Amén. Pero Dios escoge a alguien que empiece ahí en la familia. Alguien que dice, Señor, yo me pongo en la brecha por mi familia. Yo le entro, Señor. O sea, y puede ser hasta el que tú crees que es el más malo, por decirlo así. Pero ese dice, yo pago el precio, yo le entro. No sé cómo, se me hace muy difícil, pero quiero hacerlo, Señor, porque quiero salvarme a mí mismo y también a los que me oyeren.
entonces entra el Espíritu Santo a capacitarte, a fortalecerte, porque sabe que vas a tener una batalla ardua, que vas a necesitar de la fortaleza de Dios. Amén. Porque se viene la crítica, se vienen las pruebas, se vienen, se vienen infinidad de cosas. ¿A cuánto les pasó cuando conocieron del Señor? ¿A poco no se le vino como una guerra encima, así como un gol? Y tú decías, ¿cómo es posible que ahora que me quiero portar bien, que ahora que quiero agarrar el camino del Señor, ahora la gente me ataca? Y antes que andaba bien perdido, no, hasta me aplaudían. ¿Sí le pasó? Porque a mí sí me pasó. ¿Verdad que sí sucede? Y tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, así está la maldad en el mundo, hermano. Pero sé que si tú y yo nos cuidamos de nosotros mismos, somos ejemplo, cuidamos nuestro corazón y estamos en la doctrina de Cristo, vamos a alcanzar a muchos para salvación. Para salvación, hermano. No le estoy hablando de para que se cambie de religión. No, le estoy hablando para salvación del alma. ¿Sabe lo importante que es eso? No para que se haga de acá, se haga de allá, se haga de aquí, no para que recorra todas las religiones. Para eso no fue la salvación. Amén. Es para el alma que no sea condenada. ¿Valdrá la pena? Si tú eres el único en tu casa que ahorita ha recibido la verdad del Señor, date por un privilegiado. Créemelo. Porque vas a tener el privilegio de ver la mano de Dios en tu vida y a los que alcances alrededor de ti. Amén. Y si eres fiel hasta el fin, dice, entonces el Señor te va a decir, entra en el gozo de tu Señor, porque fuiste fiel. Así que yo quiero decirle a usted que es un privilegiado, una privilegiada de Cristo, porque Dios te escogió. Y no solamente quiere salvarte a ti, sino quiere salvar a quién, a tu familia. Pero ¿qué debo de hacer? Permanecer en la palabra del Señor. Que la emoción no te gane. Que cuando quieras decidir algo, no des un paso hasta no estar seguro que la palabra te está justificando lo que estás haciendo o te está apoyando. No seas de las personas que cuando se les ocurre algo lo quieren hacer. A lo mejor así éramos antes. A lo mejor antes de lo que se nos venía eso hacíamos. Pero ahora somos discípulos del Señor. Ahora tengo que escudriñar la palabra antes de hacer algo. ¿Sí me entiendes? Ya estamos sometidos al Señor. Ya fuimos comprados por la sangre de Cristo. La voluntad nuestra ya no está para satisfacernos a nosotros. Ya es para agradar a aquel que se dio por nosotros. Amén. Antes de hacer algo, pregúntate, ¿esto le agradará al Señor? Ya no digas, ¿me agrada a mí? No, ¿le agradará a quién? Al Señor. Y vas a ver que vamos a tomar otra dirección. Si tengo duda, voy a la palabra. Si tengo más duda, pido consejo a los ancianos de la iglesia. Amén. Y estoy en oración porque a veces es difícil decidir a ciertas cosas, pero la palabra sé que es suficiente para responderle sus preguntas y necesidades a todos los que estamos aquí y a toda la tierra junta. Amén. Por eso no podemos batallar, simplemente someternos a lo que ya está escrito en su palabra. Colosenses, vayamos al libro de Colosenses, por favor. Colosenses 3. Filipenses, Colosenses 3, verso 16. ¿Ya lo tienen?
Dice: la palabra de Cristo more en abundancia, o sea, mucho en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Y sabiduría de qué? De Dios, hermano. No en su sabiduría, en la sabiduría de Dios. Y luego te dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que hace rato hicimos eso, ¿verdad? Cantarle al Señor. Y dice el 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿De acuerdo? Todo lo que hagamos, dice, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y dice que la palabra del Señor debe de morar en abundancia en nosotros. Hay gente que quiere servir a Dios, pero no quiere leer la palabra. O sea, quieren servirle, quieren ir a predicar, quieren todo, pero no tienen conocimiento de Dios. No se dan el tiempo de escudriñar la Biblia. Entonces, esa persona no califica, hermano, no califica para ser siervo del Señor o discípulo de Cristo, como lo quiera ver. ¿Por qué? Porque la base no la tiene la palabra. La enseñanza no la tiene. ¿Qué vas a ir a enseñar? ¿De tus experiencias? ¿Sí? ¿Les vas a enseñar la experiencia que te pasó hace 40 años, 30, 20? ¿Eso que lo que les vas a enseñar es eso? Amén. O sea, tú puedes enseñar lo que quieras, pero si te haces llamar discípulo de Cristo, debes enseñar la palabra. Y por eso debes estudiar la palabra, para que no estés hablando cosas que están fuera de la palabra, para que no enseñes de tu cosecha, de tu carne, de tu voluntad, para que no estés enseñando cosas que más allá de hacerle un bien a la gente, la confundes más, le haces más daño. Amén. Dice un pastor: el evangelio es sencillo, pero vino el hombre y lo complicó. Ya le puso trabas, ya le puso aquello, que si no el otro, ya no empezó. De ser algo sencillo, lo hizo difícil para la gente. Y es por eso que la gente no quiere venir al Señor. Amén. Es por eso, porque la Biblia está trazada para que la gente toda escuche y venga a los pies de Cristo. Pero cuando la persona pone de su cosecha, hace que más bien la gente se aleje y tenga miedo y empiece a pensar lo que no debe de pensar de Dios, porque nosotros reflejamos hacia Dios. Amén. Luego hay cosas que ni de Dios son, pero las meten como que si fueran de Dios, y con una firmeza. Entonces, más allá de la gente tener hambre de la verdad, tienen miedo, y por eso a veces no se acercan al Señor. ¿Sabías? Porque el Señor lo primero que quiere hacer es salvar tu alma, darte libertad en tu espíritu, en tu corazón. Y el hombre, lo que primero se le viene es juzgar, atacar y no sé. ¿Me entienden? Y debes de hacer esto, y debes de hacer el otro, y espérate, acaba de llegar, todavía ni sabe decir amén. ¿Verdad? Y el hombre no lo quiere poner sus normas, agarrándose de Dios, que Dios le dijo, y quiere poner para que toda la gente se someta a esas normas. Amén. Se la pone difícil, cuando Jesús lo que vino es darte amor, perdonarte, levantarte, sanarte. Entonces nosotros a veces, más allá de ser una fuente de bendición, los arruinamos, les quitamos las alas, porque empezamos a juzgar a las personas como Jesús no lo haría. Por eso el Señor hacía cosas, hermano, que hasta los discípulos los dejaba así como, pues, ¿qué trae Jesús?
se ponía a hablar con las prostitutas, con aquellas, las samaritanas, por ahí, y de repente como que eso no les cabía en su mente a los discípulos, porque era prohibidísimo, o sea, que te acercaras a alguien así. Y era como cambiarles el chip que ellos tenían. Y era el problema, por eso los fariseos ya andaban enojados con Jesús. ¿Sí se fijaron en eso? Ya andaban atrás de él. Porque ellos, antes de tener misericordia, traían la ley así como espada. ¡Ay! ¡Apedréala! ¡Córtele la lengua! ¡Híjoles! ¡Córtele las manos! O sea, no era de... Estaban nomás viendo a ver qué error pasaba allí. ¿Verdad? Y cuando no pasaba nada, hasta inventaban cosas. Así les pasaron a algunos apóstoles y fueron asesinados por falsos, porque como que decían, oye, como que hace falta alguien. Y agarraron ahí a Esteban, agarraron a calumniados. ¿Para qué? Pues para ellos que vieran que ellos tenían la autoridad de Dios. Fíjese bien. Entonces Jesús, cuando él venía, empezaba a hablar otras cosas y les enseñaba cosas diferentes. Andaba con gente que para los fariseos no debería de haber andado, y ni para los discípulos les agradaba mucho la idea, pero como que empezaban a entender el mensaje de Cristo. Misericordia. Amén. ¿Cómo va a ser salva la gente si ya desde que llego la llego condenando? Imagínense Jesús. ¿Cómo los voy a salvar si llego ya repartiendo? Que sin lugar a duda tenía que primero mostrar el amor y la misericordia, para que entonces la gente tuviera la esperanza de un día estar en el cielo, de ser salvo. Y esa misma actitud debemos tener nosotros, misericordia hacia la gente. Recuerde que la obra es de Dios. Simplemente mostremos el amor de Cristo y enseñemos la palabra sana de Dios a través de la Escritura. Antes de venir a querer acomodar, juzgar y hacer tantas cosas, entendamos que el plan de Dios no es eso, iglesia. Amén. Es salvar, es rescatar. Entonces la palabra de Dios sigue firme, sigue igual, no ha cambiado. Simplemente dejemos que corra el Evangelio como debe correr. No le ponga ahí piedritas, no le haga subiditas ni bajaditas. Deje el Evangelio que corra. Tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para llegar hasta donde no te imaginas. A la gente más dura, más terca, de lo que tú dices peor, el poder del Evangelio traspasa los corazones. Pero tiene que ser la misma palabra, la Escritura. No tiene que ser mi emoción. Yo no tengo nada que ver en la salvación de una persona. Amén. Más allá de hacerle tropiezo, voy a buscarle cómo la persona llegue a los pies del Salvador, que es Cristo. Amén. Entonces entendamos esto, porque eso es el discípulo, permanece en su palabra, pero esto conlleva muchas otras cosas. Vayamos allá, Juan, a tercera de Juan. Sí, también hay tercera de Juan, hermanos. Está bien chiquita la tercera de Juan, pero ahí está. Tercera de repente. Capítulo 1, verso 8. Amén. 8 y 9. Vamos a ver esto. Dice, ve lo que dice: nosotros pues
debemos acoger a tales personas para que cooperar con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿qué dice? No nos recibe. ¿Qué le parece? ¿Usted había hablar de Diótrefes? ¿Verdad? Diótrefes. Dice que la intención era cooperar con la verdad. Dice, pero ya ves este Diótrefes que le gusta tener siempre el primer lugar entre ellos. ¿Sí lo entienden? Quiere ser como el mero de la película, ¿verdad? Y no nos recibe. Como dando a entender, no recibe la verdad. No recibe la enseñanza. Y aquí lo que se trata es cooperar con la verdad. ¿Qué entiendes por ello? Cuando dicen, pues cooperemos, vamos a llegar a un acuerdo para que la verdad siga caminando, sin que uno tenga que verse más que el otro, sino darle la prioridad a la verdad, no a la persona. Un discípulo del Señor lo menos que va a querer es el verse, o llevarse la gloria, o que digan, oh, qué ungido está ese hermano. Y el hermano, gracias. El discípulo del Señor lo que menos va a tratar es tener, ¿cómo le diré?, los reflectores sobre él. Como hoy vemos que hay gente que si no le das tal micrófono, no tales luces, no va y predica. ¿Sí? Si no le das lo que te están pidiendo, no va. Entonces el discípulo del Señor lo menos que va a querer es verse. Va a encaminar todo a que veamos a Cristo. Y ahora estando en el éxito más grande que pueda tener esa persona, que definitivamente es Dios, siempre tratará de poner enfrente al Señor y el Evangelio. Y él debe de tener, todos debemos de tener la mentalidad de ser siervo inútil soy. Así lo dijo Pablo, ¿no? Imagínense cómo Pablo dijo eso si ganó miles de personas, viajó varios continentes. Pues él decía, es que la verdad no es por mí, todo lo que sucede y lo que está pasando es por Dios. Si yo no estuviera, Dios hubiera levantado otro. O sea, como diciendo Pablo, si yo no hubiera existido o no me hubiera convertido, téngalo por seguro que Dios hubiera levantado otro. Yo soy privilegiado. Amén. Pero jamás se dio el título de decir, yo soy el apóstol Pablo y van a hacer lo que yo les diga. ¿Lo escuchó? ¿O escuchó que les diga, que les haya dicho, díganme que yo soy el mero mero, soy su papá, ¿verdad? Y ahora, mira cuánto apóstol quiere que le digan papá. Sí, de veras, es increíble. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Quieren ser reconocidos? ¿Sabes por qué? Una vez estaba escuchando un testimonio de un pastor que un amigo de él, otro pastor, dejó de ir a visitarlo a esa iglesia, nomás porque cuando lo presentó, no lo presentó diciendo apóstol. Y dice este pastor, pero es que como es mi amigo, pues yo no se me ocurrió, pues mi amigo, y o sea, aquí está con nosotros, tal, conocidos, estoy hablando de gente conocida. Desde allí le dijo, ya no vuelvo a venir a tu iglesia porque no me presentaste como apóstol. Ah, caray, digo, pues eres mi cuate, eres mi amigo, yo te presenté hasta mejor, mi amigo que desde la infancia, ¿no? Está como ahorita que dije, nuestro amigo Agui que viene, que lo conocemos de año y que el rato diga, ya no vengo porque no dijo que yo era el profeta. Imagínense dar cosas así. Y así le pasó, y dice que dejaron, es más, dejó de hablarle.
nomás porque no lo presentó como el apóstol. ¿Se puede dar idea? Cuando los discípulos lo que menos querían era que dijeran que eran los meros, aunque fueran. Pero hasta tal grado, iglesia, llega la mentalidad de las personas que quieren llevarse los reflectores. Si no me presentas así, no predico. Híjole. Entonces nos damos idea que más allá de llevar una doctrina conforme a la voluntad de Cristo, está llevando su propia doctrina, pero claro, se otorga cosas del Señor. ¿Me entienden? Pero al final de cuentas, esa acción perjudicó. Más allá de haber sido de bendición la persona, perjudicó la congregación por la actitud. Entonces son cosas en la iglesia que tú y yo tenemos que entender lo que es un discípulo. Y ahorita la verdad están muy escasos los discípulos. Como le dije, ve mucho motivador, ve mucha gente así, pero que a la hora de hablar, de demostrar en verdad la doctrina de Cristo, lo que más hablan es de sus logros. ¿Me entienden? Lo que más hablan es que el Señor me dio 2 camionetas, el Señor me dio aquello, ya viajé por todo el mundo, he conquistado tales naciones, ya esto. Hablan de logros y logros y logros, y ya cuando se va a acabar el servicio, pero todo es para la honra y gloria de Dios. Fue lo único que dijo en toda la hora que tuvo de estar enseñando. Fue lo más coherente que dijo, pero todo es para honra y gloria de Dios. Ya que dijo todo lo que es un super profeta, el super apóstol, el que levanta muertos, el que ha conquistado hasta los confines más allá abajo de la tierra, ya conquistó hasta Marte la persona. ¿Sí? Ya se otorgó todos sus conocimientos y todo, y al final ya nomás dice, pues es que todo es para la gloria y honra de Dios, hermano. Demos un aplauso al Señor. Ya le dan el aplauso y gracias, que Dios les bendiga. Amén. Oye, yo vine a oír la palabra de Dios. O sea, yo no vine a escuchar tus logros. O sea, gloria a Dios, que Dios te use y que le prediques hasta al diablo lo que tú quieras. Pero yo vine a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, mi intención es escuchar el Evangelio de Cristo, la palabra que Dios tiene hoy para mí. Vengo de muy lejos, pagué hasta un pasaje de avión para venir a escuchar la palabra de Dios, no a escuchar tus logros. O sea, qué bueno que logres todo eso, pero en verdad eso pues déjalo ahí en tu página, y el que quiera pues que vea tus logros, ¿no? Pero hoy quiero escuchar la palabra de Dios. Ahora, si es un testimonio, de veras testimonio que te va a llevar a la gente a convertirse a Cristo, pues dalo. Pero eso de que tienes casa con alberca, pues, y luego, sí, o sea, qué bueno, ¿verdad? Pero, no, que yo hice aquello y que, sí, ¿qué te damos un aplauso? ¿O nos vas a prestar la alberca o qué? Bueno, para los bautizos, ¿verdad? Como hace poco, pues bueno, ya lo menos que coopere, ¿verdad? Pero de ahí en más, pues que como que a mí no me interesa el asunto de lo que tengas o no tengas. Me interesa el asunto que llegue el Evangelio a tu corazón, a tu vida. Amén. Que llegue la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser esas personas, hermano, dirigidos. No somos extremistas, pero también no queremos que nos den a tole con el dedo, ¿verdad? Dicen por ahí. O sea, no somos así como que eso, no. Pero también no queremos cosas que nos desvíen de la voluntad de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Amén. Número 1, para empezar, hermano, que more la palabra de Cristo en abundancia en tu vida.
O sea, en pocas palabras, que leas mucho la palabra de Dios. Ya dice el primer paso para ser un discípulo: conocimiento. No quiero errar ni hacer errar a personas. De seguro mi familia me va a preguntar, porque son los primeros que preguntan cuando una persona se convierte: oye, ¿y allí qué? Y tú, ¿qué de qué? ¿Aquí qué dicen, o qué hablan, o qué hacen? ¿Verdad? Es lo primero que empieza. Entonces tú, como un verdadero discípulo del Señor, que ya has escudriñado las Escrituras, tienes para darle y para llevar a su casa también, porque te llenas del Señor. Entonces lo primero que debe ser es estar escudriñando la palabra. Número 2, ahora permanecer en la palabra. Sigo con la disciplina, me sigo llenando del Señor y estoy poniendo en práctica lo que voy aprendiendo. Amén. No vaya a hacer nada más si no pasa por esos 2 pasos, hermano. Si no ha pasado el primero, ni se le ocurra. Leamos más la palabra del Señor. Ya tiene que ser para nosotros un sí o sí. No, que ahora no puedo, hoy tengo sueño, hoy me llegó fulanito, hoy me llegó sutanito y hasta manganito llegó y no pude leer, ¿verdad? Pues dile a sutanito y a manganito que se esperen, que tienes que leer primero, o invítalos a leer. Fíjese que pasan cosas. Recuerdo en esos, cuando empezamos en el Señor, a mi mamá le pasaba que cuando yo iba a venir a la congregación, llegaban familiares que hasta tenían años que ni se paraban. Y mi mamá a veces se sacrificaba, decía: bueno, pues sé cómo voy a cerrarle la puerta, o cómo le voy a decir ya me voy, si pues no habían venido. Sí, claro, o sea, por educación, ¿verdad? Pero después se hacía como una rutina de que llegaban a la hora que tú te tenías que venir a la iglesia. ¿Cuánto les ha pasado? Levante su mano, que usted ya se va a venir, y si no llega alguien, le hablan por teléfono, ¿verdad? Si a mí a veces aquí está timbrando el teléfono y digo, ¿qué no es? ¿Sí entienden? Pero entonces después mi mamá dijo: ok, para los otros que vengan, pues me los llevan. ¿Te acuerdas, mamá? Llegaban y: te invito, ¿cómo ves? ¿Vamos o no vamos? Y tú las, como que, caray, ahora sí que me puso una trampa poquita. Y muchos decían: pues vamos. Y muchos están todavía en la iglesia, congregándose. Y otros sí, como que primera y última ya dejaban de venir hasta la casa. Bueno, pero debemos de ser personas así firmes, hermano, porque si no el diablo te va a enviar a toda la familia para que no vengas a la iglesia. Y tú es que me siento mal, ¿cómo los voy a dejar? No, el discípulo de Cristo tiene siempre en primer lugar al Señor. ¿No ven? ¿Quieres? Vamos. Estoy para servir a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y todo eso, iglesia, tenemos que ir cambiándolo, porque si no, el mundo nos atrapa, la gente te atrapa, te cambia tu mentalidad. Tú vas decidido a servir a Dios, disciplinado, a echarle ganas, y de repente se te acerca gente que no te va a contribuir a tu crecimiento espiritual, que te va a desalentar, que te va a decir: hoy no vayas, que acabo poco, por un día te vas a condenar. Y tú, pues no, ¿verdad? No, pues no te pasa nada, y ahí vas para allá. Oye, pero ¿por qué ahora no? Mira, date una vuelta ahí al centro. ¿Qué necesidad siempre estar ahí en la iglesia? ¿O qué? ¿Te prohíben eso? Y tú, no, pues no me prohíben, de veras, pues vámonos al centro. Entonces todos esos detallitos, iglesia, debemos ya nosotros de entender que el enemigo los origina para alejarte de Dios, de su gracia, de la palabra. Ya tenemos conocimiento pleno de que es el enemigo, nos quiere distraer
y nos quiere alejar de la doctrina de Cristo. Entonces, pelea mucho estar en la congregación, iglesia. Vente, lucha por leer la palabra en tu casa, por orar. No que cualquier cosa te desanime y te quite el hábito que ya te has formado, porque cuesta. ¿Sí o no cuesta? ¿Verdad que cuesta ser disciplinados en la palabra? Cuesta bien mucho para que luego llegue otro y te quiera quitar ese hábito. Así de fácil. No, iglesia, como discípulos del Señor debemos de permanecer en su palabra. Levanten la mano los que estén de acuerdo. Amén. Póngase de pie, cierre su Biblia. Quisiéramos